¿Cómo estás? Te voy a hacer una breve introducción a lo que son las vainillas y las guardas, que después te dejo otros videos. La idea es hacerte primero una diferencia entre lo que son vainillas y lo que son guardas. Eh, las vainillas, por ejemplo, en líneas generales, porque siempre hablamos de generalidades, no se tejen. En cambio, todo lo que es guardas, que después lo vas a ir viendo más adelante, se tejen. Yo acá te muestro de cosas que yo ya tengo hechas. Por ejemplo, para que veas, esta por ejemplo es una vainilla que le está explicada en algún lugar. Eh, Queda diferente porque, digamos, la trama está realizada con algo que es un poquito más grueso y tiene un poquito de, digamos, de seda. Por ejemplo, si vos ves también acá, esta es la misma, o sea, las dos son, las vainillas son exactamente iguales, sino que en un lugar lo hice con algo que tiene pelo y el otro lo hice con lo mismo que venía tejiendo, digamos, en la trama. Y estas son, no sé si por ahí por el color, ¿sí? Ahí son gasas prehispánicas, que la diferencia se da porque en el caso de las urdimbres tienen, digamos, se hacen como torsiones y después se pasan, digamos, la, las tramas por el medio. Lo que sí tenés que tener en cuenta, que de hecho te lo explico en algún otro video, es que las gasas, las vainillas o las guardas no se llevan demasiado bien con el tema de las prolijidades y hay que estar, con la prolijidad, perdón, y hay que estar bastante atento, digamos, a los bordes. Que te dejo ahí también algunos tips para que lo vayas viendo. Otra cosa que tenés que estar atenta o atento es que tenés que pensar el diseño previo para que ese diseño después se adapte, digamos, no adaptar, digamos, la pashmina al diseño, sino al revés. Primero haces el diseño y después pensás, una vez pensado el diseño, haces la prenda. Porque a veces si son torsiones o tenés que tomar una cantidad de urdimbres, se te complicaría a veces para que te queden, digamos, de una forma bastante simétrica. Si eso te pasara y, por ejemplo, estás haciendo torsiones o, o pasajes por determinada cantidad, siempre los excedentes, como te lo cuento, ponerlos en los bordes para que no se note, digamos, en el medio. Si estás atento después a los videos que vienen, verás que también hay algunas guardas y hay vainillas que necesitan cierre y otras que no lo necesitan. Yo en líneas generales, como utilizo mucho el punto peruano, porque es un punto que a mí me gusta mucho, el cierre lo hago con eso, pero vos podrías utilizar cualquier otro tipo de cierre y funcionaría. Y no todas, ya te digo, lo necesitan. Y en líneas generales y según mi experiencia, yo haría como dos divisiones grandes, primero que son vainillas y que son guardas, pero después siempre hay, digamos, como puntos en comparación, similitudes o diferencias, y cosas que también, como cosas que se mezclan, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, la guarda damero que está en uno de mis videos, vos la podrías hacer como guarda, la podrías hacer como vainilla o la podrías hacer bordada con agujas. O sea que hay cosas que se van adaptando y otras que solamente se pueden hacer de una sola manera. Y en esto que te explico, que yo haría la subdivisión dentro de las guardas y las vainillas a su vez las subdividía en dos grandes grupos, como son las gasas prehispánicas, que son las que te mostré en esta pashmina negra, que las hay de distintas formas de hacerla, hay combinaciones también,
y que es una adaptación de las antiguas gasas prehispánicas. Ahora lo que hacemos es, digamos, darle un toque como, si querés, un poco más moderno a esas gasas que se hacían antes en los visillos de las puertas. Eso por un lado. Y después tenemos lo otro que en algunos lugares le dicen brocado o le dicen brocato, que no es otra cosa que los bordados, que esos bordados se pueden hacer sobre otro tipo de cosas, por ejemplo, sobre vainillas, o también se pueden hacer sobre guarda, digamos, pero sería como otra cosa diferente y siempre se hacen con agujas, ¿sí? Bueno, en los videos te voy dejando distintas variantes sobre ese tipo de vainillas y de guardas. Y como es difícil, no sé de dónde me ves vos, a veces ponerle nombre a las cosas, muchas de las cosas uno las hace intuitivamente y los nombres van llegando después. Te voy a cerrar con un breve cuento que tiene que ver básicamente con eso, ¿no? De el nombre de las cosas y bueno, espero que te guste. Y se llama Bautizar las palabras resulta un verdadero rompecabezas. Y es de un autor chileno que es Alfonso Alcalde. Y dice así: el que descubrió el agua reconoce que fue por casualidad. Luego se le metió en la cabeza inventar el fuego. Pero su problema más grande consistía en descubrir un nombre para cada cosa, porque nada estaba bautizado y no había ninguna diferencia, hasta ese momento, entre un caballo y un teléfono. Si decía árbol, ningún árbol se daba por enterado moviendo las alas en señal de comprensión o complicidad. Al decir perro, nadie movía la cola. Si nombraba vaca, bien le contestaba una gaviota, un monopatín, algún submarino. Si se ponía a juntar los pedazos de lo que iba a ser la primera campana y después le ponía un nombre antojadizo como piano, por ejemplo, todo quedaba en silencio, nadando en el misterio como si una gran sordera hubiera invadido la tierra cuando todo humeaba después de los orígenes. Entonces se le ocurrió decir niño y fue a buscar uno al colegio y lo sorprendió copiando una tarea de su compañero de banco. Después de mucho discutir, pudo llegar a un acuerdo con el profesor jefe. La gente mayor, los que ya podían hacer uso de la bicicleta, levantar una casa, desnudar a una mujer, ser rey de algo, eso se llamarían padre, y en cambio los más pequeños, los que eran capaces de obedecer casi ciegamente, de usar ropa más reducida, de entretenerse tirándole piedras a un anciano vagabundo, esos se iban a llamar hijos de ahora en adelante. Espero que hayamos encontrado las palabras, ¿sí?, para esta clase de vainillas y guardas. Gracias.